Súper. Bienvenidas a esta cuarta clase del curso de laboratorio de experimentación textil. Hoy día, como vine a la universidad, pude conversar con el encargado de educación continua, que es Hugo, y estuvimos compartiendo algunas cosas sobre el curso, y en realidad el curso ha tenido súper buena llegada y súper buena recepción, así que es probable que pueda hacerse una segunda versión, lo que nos tiene muy contentas porque eso significa que está siendo bien recibido el hablar desde las epistemologías feministas, desde el giro afectivo, desde la importancia de otras formas de conocer, como en este caso los textiles. Así que es una buena noticia para todas, yo creo. Y la clase de hoy es una clase que yo tenía muchas ganas de hacer, porque es un tema que me gusta mucho y que lo vengo investigando. Hice una presentación que después va a quedar disponible para ustedes y se las voy a compartir ahora. ¿Se ve? No, es que el Zoom es otra cosa, porque las puedo ver a ustedes y ver la presentación, está todo bien. Vale, entonces con la clase del día de hoy empezamos con la segunda unidad. La primera unidad era textil y la segunda unidad es tacto. La primera unidad, como ustedes muy bien vieron, es una unidad, bueno, todas son cortitas, tienen dos clases. La primera tiene tres clases, pero la primera clase fue de presentación más bien, para conocernos, para entramarnos. Y la clase de hoy, que abre con lo táctil, responde a la unidad que se llama ¿Cómo tocamos cuando tocamos? ¿Cómo tocamos cuando tocamos? En el fondo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se toca? Y la clase del día de hoy específicamente se llama Sentidos táctiles, invitaciones textiles a conocerme, a conocer y a conocerme de otros modos. ¿Sí? Espero que les guste porque está hecha con mucho cariño. Los objetivos para la clase de hoy son dos. Por un lado, explorar los modos de conocer, de conocerme por medio del diálogo entre el tacto y el textil. Y el segundo objetivo es profundizar en la agencia de los materiales, que es un poco la propuesta que nos hace Jane Bennett, y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Y la crianza mutua de los materiales, que es la propuesta que yo les compartía por medio del libro de Elvira Espejo. Son dos perspectivas que me dan la impresión de que apuntan a cuestiones comunes. Voy a cerrar la puerta y vuelvo. Ahí sí. Además me gustaría decirles que el cronograma para la clase de hoy es igual que la clase, bueno, que todas las clases tiene dos momentos, uno que tiene que ver más con lo teórico conceptual, podríamos llamar, y que el día de hoy se llama Sentidos táctiles, invitaciones textiles a conocerme de otros modos, y en el segundo momento de la clase vamos a hacer una exploración táctil y el plenario de cierre para ver cómo nos va, en qué estamos, qué nos llega. Eso, así que invitadísimas a compartir sus experiencias. Al inicio de la clase conversábamos con Claudia, que tiene mucha experiencia sobre arpilleras, trabaja con arpilleristas en Valdivia, ¿no, Claudia? Sí, específicamente del sector de Angachilla. Vale. Y yo le pedí a Claudia que si tiene ideas que se le ocurran, que le gustaría compartirnos, bienvenida su experiencia y sus reflexiones, sus investigaciones. Y todas, ¿no? Todas ustedes. Eh, vale, para hablar sobre este tema, les quiero contar algo personal, algo de lo privado. Yo hace como un año más o menos, un poco menos, terminé una relación de pareja de 8 años y eso significó un cierre importante en mi vida y también en mi forma de vincularme con lo sexoafectivo, por supuesto, con la monogamia, como muchas reflexiones con respecto a esa dimensión de la vida. Y eso significó también abrirme a otras experiencias sexoafectivas también, ¿no? Como corporales, después de 8 años, lo único que yo quería era vincularme con otra persona, ¿no? Como conocer, salir salir, conocer personas y pasarlo bien. Y en ese ejercicio también conocerme a mí misma, ¿no? Y una cuestión que me pasó fuerte cuando me empecé a vincular con otras personas, después de haber estado 8 años con la misma persona, fue muy interesante descubrir cómo se toca, ¿no? Desde lo íntimo, cómo se toca, cómo nos tocamos. Em, y, y rápidamente me pasó que, bueno, evidentemente que hay muchas formas distintas de tocar, pero también me di cuenta que había de tocar los cuerpos, de tocarnos desde lo íntimo, pero también habían muchas dificultades
para tocar de forma cuidadosa. Eso sentí fuerte, eso sentí fuerte. Muchas experiencias como de toques que no dialogaban necesariamente con lo que el otro cuerpo necesitaba. Hay un lenguaje ahí corporal que no necesariamente tiene que ver con las palabras, que, que me da la impresión que post pandemia quedó medio en crisis, ¿no? ¿Cómo tocamos cuando nos tocamos? ¿Sí? Eh, entonces, rápidamente me di cuenta que el textil tenía mucho que decir con respecto a lo táctil, y ahí empecé a investigar este diálogo tacto-textil y las reflexiones que les voy a compartir hoy día, que son más bien como lo que pasó después a nivel investigativo, teórico, tienen ese origen, ¿no? Ese origen como de la experiencia personal de ir encontrándome con otros cuerpos en ese diálogo de cómo nos tocamos cuando nos tocamos. Em, Eso para empezar. Entonces, a ver, ahí está. Lo primero que me gustaría decir en ese contexto es que cuando hablo de conocer, rápidamente con la Fabi decidimos que era necesario que este curso tuviera el nombre de epistemología feminista, ¿no? Se llama Laboratorio de Experimentación Textil desde epistemologías feministas y latinoamericanas, ¿sí? Situarlo desde ese lugar. Porque la epistemología, como rama de la filosofía que estudia los modos en que se produce, transmite y gestiona el conocimiento, puede aportar una perspectiva interesante para, para ver, bueno, para cuestionar y para poner como eh, en reflexión cómo se está produciendo el conocimiento, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que los conocimientos históricamente han estado, los conocimientos como hegemónicos han estado filtrados por metodologías particulares que visibilizan ciertas cosas, por lo tanto invisibilizan otras, nos damos cuenta que tenemos acceso a conocimientos que no necesariamente reproducen o identifican o dan cuenta de nuestra experiencia situada, ¿sí? Estoy hablando de una crítica profunda a las epistemologías patriarcales, ¿no? Y cómo la epistemología feminista eh, pone el foco y le da atención a otros tipos de conocimientos, a otras informaciones, a otros modos de mirar, a otros modos de transmisión de la información. Y por supuesto que el textil ahí, vamos a verlo hoy día, para mí, y con la Fabi lo hemos conversado, se hace evidente que hay un cruce interesante, cómo por medio de la epistemología feminista y de ese lente podemos llegar a conocer experiencias como la experiencia textil, que en otros contextos no tienen ningún valor, como la Fabi compartía la semana pasada, ¿sí? Entonces, lo primero para hablar sobre epistemología feminista es que esta propuesta surge en el marco de la segunda ola de los feminismos. Hay una propuesta que es más bien europea y gringa, pero Latinoamérica también tiene una propuesta fuerte con respecto a cómo estamos conociendo feministamente, ¿sí? Eh, esta primera reflexión que surge con la segunda ola ponía el foco principalmente sobre qué es y cómo se produce el conocimiento, ¿sí? Y ahí creo que lo que ocurrió con las experiencias, por ejemplo, eh, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de los cuerpos con útero, eh, son, son informaciones como súper dolorosas cuando nos damos cuenta que para llegar a descubrir que existían las trompas de falopio, para llegar a descubrir que existía el útero y que existía el clítoris y que eso fue a base de muchos procedimientos muy violentos y hay incluso información que hoy día ni siquiera tenemos, ¿no? ¿Por qué se le da más relevancia a algunas patologías, algunas enfermedades, algunos malestares y a otros se les quita relevancia y ni siquiera sabemos que existen órganos, ¿no? Órganos placenteros como el clítoris, por ejemplo. Lo mismo ocurre con campos del saber y campos de la praxis misma, como el textil. Ustedes lo sabrán igual que yo. Uno de los aportes de la epistemología feminista o de las epistemologías feministas es que aporta con una crítica fuerte a los ideales de objetividad propio de la ciencia dura, de la ciencia patriarcal, con la neutralidad, con la racionalidad científica, ¿cierto? Y con la universalidad, ¿sí? Entonces, en el fondo, la epistemología feminista no tiene la intención de generalizar, sino que tiene más bien la intención de observar la experiencia situada.
¿sí? Esto permite, como escribí aquí en este diagrama, visibilizar la participación de las mujeres y también sus experiencias, y de los grupos no hegemónicos. Hablábamos la semana pasada de, mm, de esta crítica de colonial, ¿cierto? Que nos permitía hacer los cruces interseccionales que nos permiten relevar que no solamente tiene que ver con el ser mujeres, sino que con muchas otras categorías que nos habitan y que favorecen la fragmentación y la desigualdad. Eh, Esta visibilización a la que está apuntando la epistemología feminista busca dar cuenta de la realidad cultural, histórica, política de las mujeres, no solo como musas, como decía la Fabi la semana pasada, como musas inspiradoras, pasivas, que no tienen nada que aportar, sino que como productoras de conocimiento. Y en este caso específicamente el conocimiento científico, ¿no? Con el método científico tradicional que caracteriza a la investigación de la ciencia, ¿no? Con una hipótesis, con un método, con una metodología. eh, y bueno, esta propuesta, esta rama de la filosofía, lo que hace para mí es que al final su gran aporte y por qué lo traigo es que nos propone nuevas formas de entender el mundo, ¿sí? Otras, por lo tanto, otras categorías teóricas, éticas, afectivas, conceptuales y algo que me parece a mí muy interesante, categorías metodológicas, otras formas de hacer, otros modos de proceder, ¿sí? Y aquí pongo una pequeña como propuesta que hace CAPNAL, que Capnal la estuvimos mirando la semana pasada, Lorena Capnal, y dice que la participación de las mujeres, ella lo llamaría como una femealogía, ¿sí? Que en el fondo lo que permite la epistemología feminista es nombrar y reconocer y legitimar el conocimiento, la resistencia y sabiduría de quienes nos precedieron. Encuentro que ahí hay un gesto interesante y por eso para la Fabi y para mí es importante que pueda leer los textos, porque nosotras con la Fabi reconocemos que hay un devenir histórico y también existe una trayectoria de mujeres y de personas de la disidencia y de hombres también que vienen dando cuenta de estas reflexiones. Y queremos como relevar que lo que hoy día estamos compartiendo con usted no tiene solamente que ver con cuestiones que nosotras hemos descubierto o hemos investigado, sino que es parte de una colectividad de compañeros y compañeras de distintos lugares que están aportando con la visibilización de la experiencia de las mujeres, pero también con esta crítica poderosa a la universalidad de la ciencia. Y en ese sentido, no solamente es fundamental en esta genealogía que dice Camnal, es fundamental reconocer a las grandes teóricas, sino que por supuesto que también a las que no ocuparon ese lugar dentro de la historia, ese lugar de visibilización dentro de los marcos de la historia con H mayúscula, ¿cierto? Que son posiblemente nuestras madres, nuestras compañeras de organización, como nos contaba Claudia, de mujeres de larga data, que tienen larga data de experiencias de articulación comunitaria, mm, y, y todas las artistas también que nos anteceden, ¿no? En Chile sobre todo, específicamente desde el textil estoy pensando. Sí, eso como para llegar, esto que le estoy compartiendo lo organicé a partir de un texto de una argentina que se llama Mabel Campagnoli, pero en realidad está bueno el texto de ella porque lo organiza, pero es una información que muchas son las autoras que lo proponen en el fondo, lo de la epistemología feminista. ¿Sí? Vale. Em, entonces, eh, para mí, una de las invitaciones que nos hace la epistemología feminista tiene que ver con esta crítica de quién mira, cómo lo hace y qué ve, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos mirando cuando estamos generando procesos de producción de conocimiento, ¿sí? Y una de las grandes teóricas que ha colaborado con esta reflexión es Donna Haraway. Me imagino que algunos de ustedes conocen a Donna Haraway. Es muy interesante lo que ella aporta, porque a mí lo que más me gusta de Donna Haraway es su propuesta transdisciplinaria, porque Donna Haraway viene del mundo de la ciencia, de la biología, y su conocimiento y en el fondo, los nombres y los saberes que ella trae vienen desde ese lugar. Entonces, es interesante poder hacer el cruce con otras experiencias como el textil, por ejemplo, y encontrar comunes con Donna Haraway en esos encuentros.
Donna Haraway tiene propuestas interesantes sobre los cyborgs, decíamos la semana pasada, pero hoy día específicamente quiero compartir con ustedes un texto que quizás conocen algunos de ustedes que tiene que ver con el conocimiento situado, que es uno de sus aportes significativos para entender las epistemologías feministas. Esta propuesta de conocimiento situado es del año 88, o sea, tiene ya 36 años, y todavía no sigue haciendo sentido. Yo organicé la información en 5 puntos, por supuesto que pueden ser más. Por un lado, la propuesta de conocimiento situado apunta a reconocer nuestras formas específicas de ver, ¿cierto? Lo que decía antes en relación a que no apuntamos a producir conocimiento desde una perspectiva parcial, ni tampoco apuntamos a la universalidad. ¿Sí? O sea, perdón, apuntamos hacia la perspectiva parcial y a la no universalidad, ¿sí? Y en ese sentido me parece interesante esta foto de Haraway con su pulpo ahí al lado, su peluche. Y esta foto es un pantallazo de un documental que está disponible en YouTube. Y ahí está haciendo el gesto, ¿no? Eh, un gesto común, un gesto sencillo, que tiene que ver con el ver, ¿no? Como cómo estamos mirando. Y, y en ese sentido, lo que Donna Haraway releva con esto es que a ella le interesa dar cuenta de que cuando miramos, no miramos desde cualquier lugar, sino que miramos desde un punto de vista, ¿sí? Y para ella es importante develar el punto de vista desde el cual se está mirando. Y develar también por qué se mira desde ese punto de vista y no desde otros puntos de vista. Y en ese sentido, para nosotras con la FADI, por ejemplo, es muy importante develar del territorio desde el cual estamos hablando, ¿sí? O develar que lo que nosotros estamos compartiendo tiene que ver con lo feminista, por ejemplo, eh, con una propuesta emancipatoria, ¿sí? Por eso este laboratorio de experimentación textil nada más, sino que tiene apellido, ¿sí? Y no tiene cualquier apellido, sino que tiene apellido feminista y tiene apellido latinoamericano. Está situado, ¿sí? Está situado en este territorio. Y no solamente en este territorio, sino que haciendo el link con la Capnal, lo que hablamos la semana pasada, está también situado en el territorio cuerpo, ¿sí? No es un conocimiento, la forma en como yo miro, no es un conocimiento que está disociado de nuestra propia experiencia, sino que pasa por el cuerpo. En el fondo, lo que yo puedo ver, que me permite identificar qué mira, cómo lo hace y qué ve, es una experiencia que en primer lugar pasa por el cuerpo y quizás pasa por el cuerpo en tanto organismo biológico, pero también pasa por el cuerpo en el sentido sensible, en el sentido de lo afectivo. eh, eso. Y los otros dos elementos, el punto 4 y el punto 5, a mí el punto 4 me parece súper interesante porque no al, la generación de conocimiento, de producción de información desde conocimiento situado, eh, no le interesa sobrepasar la perspectiva del otro y hablar por la otra persona o por la otra comunidad, sino que le interesa generar metodologías y modos de proceder que sean capaces de unirse al otro o a la otra, de aprender a ver desde el punto de vista del otro o de la otra, de ver junto al otro sin pretender ser el otro o la otra. Y aquí, para la clase de hoy, que vamos a hablar de la agencia de los materiales, me parece interesante porque, bueno, entonces ahí está solamente hablando de lo humano. ¿Qué pasa si es que nos hacemos esta pregunta de cómo se ve desde el punto de vista del otro en relación a lo no humano? ¿Sí? En relación a lo no humano, animales, en el fondo que no son humanos, sino que también en relación a los materiales con los que nos vinculamos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si es que empezamos a darle espacio a esas otras experiencias? ¿Cómo sería? Para romper lo antropocéntrico. Tiene que ver con la crítica profunda a lo antropocéntrico, ¿cierto? Al antropoceno, diría después Haraway. ¿Sí? Y el punto 5 tiene que ver con reconocer el lugar de donde miramos, de donde estamos mirando, porque nuestra óptica siempre es una cuestión política, dice Haraway, de posicionamiento, tiene que ver con el poder de ver. Los puntos de vista nunca son neutros. Y eso es interesante de la epistemología feminista porque le quita el velo a el asumir que se está viendo eso y se deja de ver lo otro por una simple cuestión de construcción de realidad, ¿no? Un ejemplo de esto, para situarlo, podría ser lo que ocurre con los medios de comunicación masivos, por ejemplo, cuando cuentan, a mí me pasó fuerte el 2011, por ejemplo, siendo estudiante, con las manifestaciones, o el 2006 con la manifestación Pingüino, que uno iba a una marcha y veía, y yo había sido protagonista de esa marcha, ¿cierto? Y después los medios de comunicación se contaba una versión completamente distinta, ¿no? ¿Quién está contando? Y esa versión que se contaba era una versión, ustedes saben, ¿no? Que estaba dando cuenta de una perspectiva particular que
con la cual se quería dar relevancia a algunas propuestas políticas y no a otras, por supuesto que sí, con cifras completamente carentes de realidad. Y uno decía, pero ¿quién está mirando esto, no? Tiene que ver con el poder de ver. No todos vemos lo mismo porque no ocupamos además el mismo lugar de poder, ¿sí? Mm, ay, me equivoqué. Ahí. Vale. Siguiendo con la línea de la epistemología feminista, la quiero bajar ahora a lo que nos convoca, que es el hacer y el pensar y el sentir textil, ¿cierto? Que tiene que ver con este curso. Eh, y en el fondo, ¿cuál es el cruce que se genera o cuáles son los contenidos o las reflexiones o los sentipensares que se generan cuando juntamos la epistemología feminista desde el hacer, pensar, sentir textil? ¿Sí? Por supuesto que nosotras no somos las primeras que lo piensan, pero al mismo tiempo las reflexiones sobre esto o los sentipensares sobre esto no son tan antiguas. O sea, este último tiempo se ha generado mucha producción académica eh, con respecto a este cruce. Y estas son algunas reflexiones que han surgido ahí, pero cuando digo que es nuevo es porque lo estamos creando y ustedes también están siendo parte de eso. Eh, y es importante que lo puedan sentir y que se puedan apropiar de que ustedes, por supuesto que también son productoras de conocimiento y ya nos van a contar cuál ha sido su experiencia. ¿Sí? Entonces, cuando le ponemos estos lentes epistemológicos al hacer, pensar, sentir textil, nos permite, a mi modo de ver, tres cosas. Por supuesto que pueden ser más, pero para este contexto hoy día digo tres, ¿sí? Ustedes me dirán si es que se les ocurren otro. Primero, lo que permite mirar epistemológicamente el hacer, pensar, sentir textil es, por un lado, reivindicar la labor de lo textil como un hacer que recupera y produce múltiples saberes y conocimientos que van más allá de la palabra. O sea, el quehacer textil como una forma de producción de conocimiento, em, y como una forma de producción de conocimiento encarnada, ¿cierto? Y ustedes lo saben. Eh, hay un saber ahí que es atávico, que es ancestral, que lo hemos conversado antes en este curso, eh, que está proponiendo, y Tania Pérez Busto lo dice, o sea, para aprender a... Es loco esto, porque para aprender a un punto, para aprender a hacer el textil, se necesita explicar con el cuerpo. Me pasó hace poquito que una amiga me dice, Belén, quiero hacer una alfombra, ¿podrías explicarme qué técnica se te ocurre? Y yo le dije, bueno, quizás podría hacer crochet con trapillo, que quizás es más rápido, es lo que se me ocurre en ese minuto. Ya, explícame cómo lo hago. Y yo como amiga, cuando nos veamos te explico, porque así como de la palabra me voy a demorar caleta en explicarte. Es un saber del cuerpo, ¿sí? Es un saber que yo tengo que explicar a través del gesto mismo. Esa es una forma distinta de conocer. Ale, Que también ancestralmente el ¿ya? textil está relacionado con las medidas de la cuerpa. Entonces, por ejemplo, las brazadas. Entonces, por ejemplo, incluso hoy en día en el sur, sexta, Hermoso. séptima región, cuando venden las trenzas de paja de trigo de diferentes fibras para hacer los sombreros, no te dicen esto mide 40 metros, sino que te dicen esto mide tantas brazadas Tienes y se va razón. vendiendo y va cambiando un poco cuáles son las brazadas, pero también es muy bonito cuando uno borda, por ejemplo, que uno utiliza la medida de su brazo y esa es la medida que acomoda para una. Tienes toda la razón. Qué hermoso, sí. Está hermosa esa idea. No la había pensado. Sí, por supuesto. Tiene que ver con eso, con eso, con otra forma incluso de medir, con brazadas, ¿no? Que es una palabra súper linda porque es como abrazo, de brazar. Gracias. Después, otra cuestión que me parece interesante de mirar es lo que está diciendo la Ale ahora, que el hacer, pensar, sentir textil propone un conocimiento que es comprometido con el cuerpo como primer territorio epistemológico, epistémico, que nos permite ver desde otro lugar, pero también metodológico, en el fondo el modo de proceder, como muy bien estaba compartiendo Ale en este ejemplo recién. Y un tercer elemento es que este hacer pensar, sentir textil produce y transmite un conocimiento que es desde sí mismo, de sí mismo y en sí mismo, ¿sí? No es un conocimiento que se encuentra en otro lugar, sino que se encuentra en el mismo hacer textil, hacer pensar textil, ¿sí? Eh, estas reflexiones las profundiza Nuria Calafel
en un texto reciente que es del 2022. Como pueden ver, todos los textos son 2022, 2021, y ella profundiza, se los puse al final, por si lo quieren mirar, profundiza con respecto a esto. Em, Ahora, específicamente lo que nos decía Ale en relación a que es un conocimiento que está comprometido con el cuerpo, es que es el hilo del cual yo me agarro para profundizar con respecto a esta búsqueda que estoy teniendo ahora con respecto al diálogo entre el tacto y el textil. Porque al parecer este tipo de conocimiento, esta forma de conocer, tiene una disponibilidad al contacto, ¿sí? Así lo pensé, disponibilidad al contacto. Está disponible para contactarse desde el tacto, ¿sí? Em, Porque es una práctica bidimensional, o sea, tiene dos dimensiones, y podríamos decir incluso más de dos dimensiones, que involucra tanto los cuerpos, humanos y no humanos, como las sensaciones que se despiertan en este pensar junto con otras corporalidades, ¿sí? Otros cuerpos, insisto, humanos y no humanos. Y ahí a mí se me abre una pestaña, ¿no? Que es la que quiero compartir con ustedes hoy día. El toque, entonces, el toque se vuelve dimensión metodológica, nos permite proponer una forma particular de hacer, epistemológica, el toque nos permite conocer desde otro lugar, y ontológica incluso, que fue el texto que escribimos con Fabi, que va a salir publicado prontamente. Con la Fabi en un momento estábamos solamente considerando la dimensión metodológica y epistemológica del hacer textil, y de repente conversando con un amigo profe, otro profe que nos lee el artículo cuando estábamos escribiéndolo, nos dice, oye, pero eso también tiene que ver con la ontología. Nosotros con la Fabi no se nos había ocurrido. Y por supuesto que sí, parece que hay algo que tiene que ver con el textil que nos invita a ese lugar. Para bajar la conversación, traigo dos ejemplos. El primero es el de las bordadoras de Isla Negra. Me gustaría saber si alguno de ustedes conoce la experiencia de las bordadoras de Isla Negra. ¿Sí? ¿No? ¿Les suena? No. ¿Qué saben de las bordadoras de Isla Negra? ¿Alguien quisiera compartir? Para no ser yo solamente la que habla. ¿Qué saben de este lienzo, que es un lienzo gigante? ¿Yo puedo compartir lo que sé? Ya, bacán, Claudia. Bueno, las bordadoras de Isla Negra quizás no todas saben también la técnica, porque hay algunas compañeras que son de afuera, es la anigrafía, es bordado de lana y es absolutamente cubierta toda la tela, ¿no? De soporte. Y que en general registra como escenas de la vida cotidiana, como bien coloridas y con también las dimensiones. O sea, no hay perspectiva, ¿no? Como que lo grande, lo pequeño, como Ya, una igual, imagen sí. así medio, como si uno estuviera viendo cuadros de Chagall, no sé, con esos colores y todo, como en un solo plano. Y ese cuadro, o sea, esa pieza estaba en lo que yo sé, en el hoy en día GAM, el Sí, ex UNCTAD, que fue un edificio emblemático para el gobierno de Salvador Allende, y con el golpe de Estado se desaparecieron muchas de las obras y estuvo desaparecido muchísimo tiempo. muchísimo tiempo, sí. Y era muy potente desde, bueno, algo que yo disfruto, entre paréntesis, de lo que he disfrutado de este curso son como las metáforas y las literalidades entre lo textil y la vida. Entonces, era un detenido desaparecido, o sea, no se sabía información, no se sabía Mm, dónde estaba, había en el mm, fondo, había un espacio así mm, que faltaba y no había registro sobre eso. Y, y bueno, apareció hace poco y paradójicamente apareció en el living de un senador, Guido de Girardi, que yo creo que hay que decirlo porque Hay que es decirlo. impresentable que alguien así siendo senador de la República se haya dado cuenta que en el fondo tenía, no sé si entero, pero en el fondo piezas importantes de eso que según él lo había conseguido en el Persa Bio Bio. Entonces, a partir de eso, como que en el fondo casi queda como héroe, ¿no? Que Mm, regresa a esta pieza que nadie sabía que era y que la restauran y todo eso. Y lo impresionante es que en el fondo quienes estaban detrás son mujeres, ¿no? mm, Mujeres sencillas, mujeres rurales que habitan en la playa, en el litoral central, en donde en el fondo también uno dice, bueno, ¿por qué desaparece esa pieza y no otras, ¿no? ¿Por qué se mm, encontró, no sé, hay otras que se encontraron antes y esta demoró más? O sea, mm, como que también hay varias hebras ahí que uno podría
empezar a buscarnos y tratar de entender así lo que nos dice su aparición y desaparición, porque en el fondo lo que buscaba este edificio era de poner al mismo nivel arte, así hay artistas súper relevantes de la época, con lo que es como yo que vengo fresquita de haber escuchado la clase el viernes, como artesanía o arte menor, ¿no? Pero de ponerlos al mismo nivel. Pero es justamente esta pieza de artesanía la que desaparece, ¿no es cierto?, realizada por mujeres bordadoras, cuando se le trata de dar esa como estatus de arte, ¿no? Y aparece recién hace poco. Entonces, yo creo que hay harto que se puede como dar vueltas, interpretar y buscar eso. Gracias, Claudia. Más introducción, sí. Sí, yo a lo que dice Claudia solamente sumaría que claro, justo antes de que en el edificio de la UNTAC se invitara a a las bordadoras de la Negra a hacer este gran mural textil, ellas habían sido invitadas a exponer en el Museo de Bellas Artes, ¿sí? Y en el fondo también ocupar ese lugar siendo bordadoras sin una como muy bien dijo Claudia, considerando el bordado como un arte menor, estaba haciendo un proceso importante de visibilización y de resignificación del, del- del lugar del arte en ese contexto. Estaba ocurriendo una apertura muy significativa con respecto a qué estamos entendiendo por arte. Em, y otra cuestión que me parece importante de este bordado y es el motivo por el cual lo traigo hoy día, es que creo yo que es un muy buen ejemplo para entender la epistemología feminista en relación a que nos permite ver qué es lo que estaban observando estas bordadoras de Isla Negra, ¿no? Cuando les piden a ellas que hagan este corte, porque esta obra es un corte transversal de Chile, ¿sí? Desde la cordillera hasta el mar, y va haciendo el recorrido por cada uno de los valles, ¿sí? Y de las labores y de los oficios que habitan en cada uno de esos valles. Eh, pero lo que me parece relevante es cómo ellas eh, deciden poner ciertos elementos y no otros, con ciertos colores y no otros, dando cuenta de qué es lo que están mirando, ¿cierto? Y como muy bien dice Claudia, haciendo un juego con la perspectiva en relación a que es importante poner las flores muy grandes, por ejemplo, es importante poner vacas, es importante poner... es divertido porque las cabezas de las personas son como casi el mismo tamaño que, el- que, la, que las uvas, por ejemplo. Como, ¿qué estamos mirando? ¿Qué están mirando ellas? Y creo que, bueno, las artes en general, pero también el arte textil nos permite ver qué es lo que están mirando esa artista, esa artesana, esa bordadora, tejedora, textilera, ¿sí? Em, ¿Qué más iba a decir yo con respecto a esta pieza? Esta obra. Bueno, es una obra que está siendo expuesta, o creo que hoy día particularmente no, pero es una obra que tiene su lugar en el GAM, que vuelve en el fondo al GAM, eh, y, y creo que es un gesto súper importante que esté hoy día ahí. Ah, otra cuestión que es importante de esta pieza, y díganme ustedes qué es lo que opinan, pero cada uno de los paños, porque son distintos paños que están unidos, me da la impresión como si ellas hubiesen, no sé cuál fue el modo de proceder de las bordadoras para construir la obra, pero me da la impresión de que se dividieron los paños. Entonces, y es posible identificar como la separación de colores, y es posible identificar incluso como diferentes trazos, y cada paño tiene el nombre de la bordadora. O sea, si es que yo me acerco con cuidado, puedo ver quién bordó ese trozo de la obra colectiva. Es una obra colectiva, pero al mismo tiempo releva el nombre de la artista. Creo que también hay una cuestión ahí relevante con respecto a lo que hablaba la Fabi la semana pasada, en relación a las artes menores, en relación a esta disyuntiva de si es arte o, o, eh, o artesanía. ¿A cuántas de nuestras obras textiles le ponemos nuestro nombre? ¿Sí? ¿Qué implica ese gesto de ponerle la firma del artista? Porque estamos acostumbrados a ver las pinturas renacentistas con el nombre del artista, pero las obras textiles en general no. Y cuando vamos a una feria, creo que alguien lo compartió la semana pasada, pocas veces nos llevamos una feria textil, una feria de artesanía, pocas veces nos llevamos piezas que tengan el nombre del artista. Me acuerdo en la selva amazónica comprando bordado Shipibo de la bordadora Shipibo,
no tenía el nombre del artista. Lo que hace la bordadora de la negra es poner su nombre. Y lo otro que creo que es importante es que con respecto a la epistemología y con respecto a qué es lo que están viendo las bordadoras, es que muchas de sus obras tienen que ver con lo doméstico, con lo cotidiano, con lo afectivo, con la cocina, con la gallina, con la tetera, con su contexto, ¿no? Y cómo eh, ese gesto de dejar registrado ese elemento del contexto en una obra de arte es un gesto político también, o podría ser interpretado como un gesto político, ¿sí? Eso. Y creo que era importante en este curso traer también a Greta Parra en algún momento, una artista muy significativa para nuestro país. Y, Ale, Es que el año pasado realicé un diplomado que es justamente de artesanía y gestión. Y ahí ya, conversamos harto sobre estos temas. ya, Y, y en eso de la artesanía y el nombre tiene varias pistas, ya, ya, sí. que es diferente cuando es también así. No llegamos a ninguna respuesta, ¿no? Sino que a puras reflexiones, así Mm, como que es súper diverso y un tema como para seguir conversando. Pero eh, es diferente igual cuando es una tradición, una artesanía tradicional. Tradicional mm, se llama cuando no es ancestral. Así mm, que va pasando de generación en generación y es sumamente situada y tiene ciertas mm, características como específicas. Cuando es ancestral hay una comunidad originaria, mm, entonces esto ya no solamente una tradición, sino mm, que es mucho más profundo y tiene que ver con las creencias mm, y las religiones y artesanas que van aprendiendo oficio y van desarrollándose. Entonces, en la de artesana artista, por un lado, claro, está la visibilidad de la persona que lo mm, hace y de llevarlo también a los museos, que hay mm, corrientes y hay años que se ha hecho eso mm, y es cíclico, así mm, como los pensamientos. Pero también sobre todo en las comunidades originarias, mm, el no poner nombre, por ejemplo, ahora mm, que nombraste a los chipivos, no mm, es solamente de no mirar a la persona como artista y mm, mirarla de menos, sino que hay conocimientos que son conocimientos de la comunidad mm, completa y entonces mm, otra percepción, por mm, ejemplo, en los hermoso. maoris también, Mm, ellos no conocen el mío, sino mm, que, o un poquito más antiguo, así como ahora ya los míos empiezan a ser como tan parte, ¿no? de un país, pero sino que todo ha sido comunitario, entonces mm, también es una forma, y los chipivos mm, tienen mucho mm, eso, de ver todo en comunidad. mm, Entonces, aunque yo lo haya hecho, no es que yo lo haga, sino que yo soy parte de esta comunidad y esta mm, como visión comunitaria. mm, Entonces ahí cambia un poco la visión de que mm, sino que es una mm, concepción súper eh, desde ahora y mm, desde los conocimientos como desde no sé, del capitalismo, mm, pasa para el otro lado también. mm, Y se dieron varios, ahora también, como con los premios de patrimonio, mm, está quedando la embarrada también porque hay mm, ciertos conocimientos como son de la comunidad, pero reconocen a ciertas personas nomás de esa comunidad, están las peleas ella y no yo, si todos somos parte de esta como mm, visión. Entonces es mm, un tema mm. bien profundo para reflexionar, aunque Sí, concuerdo y que estamos como mujeres y como comunidades, están siendo varios no visibilizados, así eso no quiero sí, sí, sacar esa sí, visión. yo en realidad no sé si el camino es siempre poner el nombre. Por ejemplo, yo estoy haciendo un bordado ahora y no puse mi nombre y no lo voy a poner, ¿cachai? Porque, porque no, yo no digo que siempre haya que poner el nombre, sino que digo que hay una tensión ahí, como tú muy bien dices. Hay una tensión ahí y hay distintas perspectivas. Es un nudo que no está resuelto, creo. Y con lo que tú dices, Ale, que me parece muy interesante, me acordé también de la propuesta de las comunidades zapatistas en relación a sus capuchas. No mostramos Como, nuestras caras y no decimos nuestros nombres porque no nos interesa ser reconocidos desde lo individual. Es el rostro que yo tengo y qué tan distinto es mi rostro comparado con el del lado. Sino que somos una comunidad zapatista, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Como darle espacio a la promoción de lo común y a la como una práctica de promoción de lo común, creo.
súper. Así como están las bordadoras de Isla Negra en Chile, también tenemos a la Violeta Parra, y con respecto a lo que estamos conversando sobre la epistemología y a sobre cómo el textil nos permite ver desde los ojos de la artista, desde la artesana, desde la textilera bordadora, les quiero compartir un pequeño video. Ah, no, tengo que compartir de otra manera. Ya me acordé. Esto no, a ver. Un pequeño video de la Violeta Parra en la que ella es entrevistada en Francia y se le acerca una periodista, no sé si en Francia, pero la Violeta Parra estaba exponiendo en el Louvre y se le acerca una periodista suiza, creo, no sé, y le pregunta sobre su obra, ¿sí? Entonces le pregunta una parte de la entrevista sobre su obra, en el fondo, de pintura, después sobre su música y también le hace preguntas sobre su obra textil. Entonces, compartir, quiero compartir video yo, entonces voy a abrir el video de la Violeta que está acá, compartir video y compartir sonido, ahí está, lo logré. Es cortito, dura 1 minuto 53, para que le pongan atención. Est-ce que vous saviez broder? Vous aviez appris? Non, 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 je sais rien. Et le point, c'est le plus simple du monde. Je sais pas dessiner, Donc vous avez tout réinventé. oui, mais tout le monde peut inventer. C'est pas une spécialité à moi. Pouvez-vous expliquer les éléments qui composent cette tapisserie? Oui. Premièrement, en bas, tous les personnages qui aiment la paix. Quels sont ces personnages? La première, c'est moi. Pourquoi en mauve? Hein? Pourquoi en mauve? La couleur mauve. Parce que c'est la couleur de mon nom. Violetta. Oui. Après, c'est un ami argentin et une amie chilienne. Ça, c'était encore une indienne chilienne. Les fleurs de chaque personnage, c'est son âme. Et si tu vois le fusil qui fait toujours la guerre, la mort. Tous les paysans au Chili, ils vivent très pauvres, et comme la situation de mon grand-père. Alors je ne peux pas rester comme ça. Et je suis fâchée avec cette situation. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle La Révolte des paysans. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Así es como Ahí está. Ahí está, ¿no? Como escuchar a la Violeta en primera línea, escuchar su voz explicándonos de qué se trata lo que ella está abordando, como y qué está mirando o qué está representando con esa imagen y con los colores incluso que eligió para construir su obra. Me parece importante ese video, o me parece interesante porque devela el lugar de donde está mirando nuevamente, ¿no? Devela el lugar epistemológico desde donde está mirando, ¿sí? Y está mirando desde el contexto político de su país, o sea, aquí hay un conflicto profundo con respecto a los campesinos, también devela su lugar crítico con respecto a la pertenencia indígena, dice, ¿no? Esta es una mujer indígena. Parece que esa podría ser una forma de conocer también, de conocer, no solamente conocer lo que está detrás de la obra de Violeta, sino que para Violeta fue la forma que ella encontró de conocer el contexto en el cual está habitando, ¿sí? Entonces, me parece muy, muy bonito que cuando la Violeta va contando su obra, ella va indicando con la mano, ¿sí? Y creo que, y si una ve la obra de la Violeta, no sé si alguna de ustedes han visto alguna arpillera de ella, como toda arpillera, ¿no?
o como todo bordado, tiene una dimensión táctil. A mí me pasó, cuando estábamos escribiendo este artículo que les comentaba con la Fabi, yo tengo un abuelo que murió, que es el tata Chuma, se llama Tomás, sastre de ternos de hombre, esa era su especialidad, y él había estudiado en Argentina sastrería y se dedicaba específicamente a eso. Tenía una sastrería en el pueblo donde yo crecí, que es Linares, y su papá también era sastre, ¿sí? Su papá era un migrante español, entonces cuando llegaron a este pueblo instalaron la sastrería, Tomás de la Fuente, ¿sí? Entonces, mi abuelo Tomás tenía mucha experiencia textil porque se dedicaba a eso básicamente. Em, entonces, cuando yo empiezo a hacer el cruce entre el textil y el tacto, le pido a mi mamá que me explique cómo era el gesto del tata cuando él elegía las telas. Porque yo recordaba de niña que se hablaba, era como parte de la conversación, que habían distintos tipos de tela y que ese reconocimiento de hoy a mí me pasa que yo puedo más o menos reconocer que una tela tiene mayor cantidad de algodón, a ustedes quizás también les pasa, mayor cantidad de como sintética, distintas texturas. Hay un conocimiento de lo textil que es táctil, ¿sí? Hay un conocimiento táctil. Entonces, cuando yo le pido a mi mamá que me cuente cómo el tata elegía video casero, ella estaba en el sillón de su casa, me manda un video haciendo un gesto, como si este fuera el sillón, haciendo este gesto, ¿sí? Entonces ella me dice, así elegía el tata la tela, así elegía el tata las telas. Y yo veo ese video y digo, lo que el tata está haciendo es acariciar la tela, ¿sí? El tata está eligiendo la tela por medio de la caricia. Entonces, hay un diálogo entre el tacto y la tela que no es cualquier contacto, sino que es un contacto que tal vez tiene una dimensión eh, de la ternura, una dimensión de lo sensible, una dimensión de lo afectivo, ¿sí? Y a mí eso se me hizo muy evidente porque esta conversación que yo les decía antes de cómo el tacto podríamos decir que es un sentido enfermo, porque porque está siendo difícil tocarse y está siendo difícil, porque hay muchas experiencias en nuestras propias vidas y en las vidas de las mujeres y de las disidencias y de los hombres también en relación a toques disruptivos. Toques disruptivos. Hemos sido tocadas disruptivamente en muchas oportunidades. Nuestros cuerpos han sido tocados disruptivamente. Cómo el textil y su encuentro con lo táctil podría ser quizás una pequeña ventana para repensar y para explorar y experimentar otras formas de tocar, ¿sí? Entonces, tomando esta línea que les contaba al principio de la disponibilidad al contacto y esta dimensión que se despierta con el encuentro entre el tacto y el textil y las sensaciones que se despiertan cuando pensamos en conjunto con otras corporalidades, como con la corporalidad textil, a mí se me abren preguntas, ¿cierto? Como las que yo les escribí acá. ¿Qué es lo que se toca cuando se toca? Cuando estamos tocando la tela, cuando estamos tocando el cuerpo de la otra persona en un encuentro afectivo, en un encuentro incluso sexo afectivo. ¿Qué estoy tocando cuando estoy tocando? ¿Estoy tocando la piel? ¿Estoy tocando el pliegue? Lo que hablamos la semana antepasada, o sea, la sesión antepasada. ¿Estamos tocando una experiencia afectiva? ¿Sí? Eh, pero también me parece interesante en relación con lo epistemológico, ¿qué es lo que se conoce cuando se toca? ¿Qué es lo que sabía el Tata, o quizás que saben ustedes, cuando tocamos la tela y podemos reconocer su materialidad, su fibra, su composición incluso? ¿Sí? Entonces, ahí para mí se abre una pregunta que es, ¿qué sabe el tacto? El tacto quizás también tiene es un sentido que nos permite conocer de una manera determinada. O sea, vuelvo a lo que le decía al principio, ¿no? Con respecto a lo epistemológico y a lo feminista, el tacto también podría ser una forma de conocer, ¿sí? Mi abuelo, con su toque, él estaba conociendo, él estaba dando cuenta de su conocimiento. Pero también pensaba, ¿cómo piensa el tacto? Y ahí le estoy dando agencia a la materia piel, a la materialidad piel, si que se pudiese decir algo así, ¿no? El tacto piensa, ¿sí? Y aquí traigo una cita de Cabeza, que es un texto que incorporamos en el artículo con la Fabi. Dice, el tacto es un sentido, ¿no? Permite a los organismos percibir las cualidades de los objetos y el medio ambiente con los que hace contacto.
¿Qué nos permite percibir el tacto? La presión, la temperatura, la aspereza, la suavidad o la dureza, ¿sí? Es un sentido muy complejo, muy completo. Y aquí hice como una lluvia de ideas de, de lo que para mí dialoga con el tacto, ¿sí? Palabras sueltas como palpar, toque, caricia, epidermis, roce, textura, pero también algunas frases más largas de algunas autoras que se han dedicado a investigar esto. Por ejemplo, el pensamiento es posible gracias a la punta de los dedos, dice Soto, dice Andrea Soto, ¿sí? El tacto como gesto motriz que contiene un registro material de memoria, lo que hablábamos en la segunda clase y que salió harto con respecto a los pliegues, cómo la materialidad, la tela tiene memoria también, y cómo este gesto permite registrar esa memoria. O sea, la memoria parece que en el contexto de lo textil es registrado por lo táctil también. Incluso Andrea Soto dice que el tacto nos permite pensar a través de la piel, ¿sí? Puig de la Vela Casa, el 2015, tiene un texto muy bonito que es retomado harto por la Tania Pérez Busto, que dice, por medio del tacto el conocimiento se vuelve un asunto incorporado en el cuerpo. O sea, la única forma de, está loco eso, como la única forma de conocer, la única forma de incorporar el conocimiento, de incorporar, de hacerlo cuerpo, es por medio del tacto, ¿sí? Pero además es un sentido bidireccional, porque si bien es posible ver sin ser visto, no es posible tocar sin ser tocado, ¿sí? Es bidireccional, es recíproco, tiene una potencia, pensando en lo que hablábamos de la Vero Gago en la clase antepasada, tiene una potencia interdependiente, me da la impresión, ¿sí? Después, una cuestión que está buena, ayer conversaba con un amigo sobre el habitar las emociones y cómo a veces nos cuesta habitar emociones difíciles. Lo que nos permite el tacto es sentir dolor, es esencial para sentir el dolor. Eh, es importante también sentir el dolor, ¿no? Bueno, esa es otra conversación larga. Después, otra cuestión importante es que el tacto permite eh, que esto está en el texto que escribimos con la Fabi, permite la alteridad radical, o sea, permite la ruptura con la mismidad, o sea, permite la ruptura conmigo misma, me permite salir de mí misma, pero al mismo tiempo el tacto es un gesto de autoposesión, ¿sí? En el sentido de que soy yo tengo autoridad exclusiva sobre la propia vida, sobre lo que estoy tocando. Hay un gesto ahí que es interesante, que se puede parecer también a lo que hablamos sobre el pliegue-despliegue, quizás. Em, el tacto, dice Elvira Espejo, en el texto que ustedes leyeron, dice, la sensibilidad de la yema de los dedos capta la textura de la fibra y se almacena en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Vuelvo a lo de lo epistemológico. ¿Cómo estamos conociendo? Con el pensamiento, pensando que el pensamiento está en la cabeza, que también es una idea súper occidental, pero en todo el cuerpo, ¿no? El fondo, el tacto nos permite conocer con todo el cuerpo porque tenemos tacto en todo el cuerpo, ¿sí? Tenemos mucho terreno para tocar. Em, Otra frase que encuentro interesante que tiene que ver con este curso, que nos invita a la experimentación textil, es que el tacto nos permite explorar específicamente con las yemas de los dedos y podríamos decir con todo el cuerpo, ¿no? Con este gran territorio piel. Otra cosa es que es el sentido, aquel, mediante el cual el humano entra en relación con la materia, entra a la relación con la materia perdón, entra a la relación material con el mundo exterior, lo que hablábamos antes de permite la alteridad radical, la ruptura con la mismidad. Y Andrea Soto dice, es el sentido más importante desde el que todo el cuerpo adquiere conocimiento y experiencia de volumen, textura, temperatura, peso, sentido espacial y temporal, ¿sí? Es completo, es un sentido súper completo. Y aquí lo que les comentaba al principio, o no sé si al principio, como hace un rato, con respecto a por qué para mí está importante traer el tacto y cuál es el diálogo que creo que nos puede permitir o cuál es la ventana que abre desde lo textil, responde a esta pregunta de cómo nos estamos tocando. Cómo estamos tocándonos a nosotras mismas, cómo estamos tocando a otros, humanos y no humanos, porque, porque tal vez, y esta es una hipótesis nomás. Tal vez hoy día, en el mundo contemporáneo, a partir de lo disruptivo, de los modos disruptivos en cómo nos estamos tocando,
podríamos decir que el tacto es un sentido enfermo, ¿sí? Ayer hablaba con un amigo que es profe en un colegio y me contaba una disyuntiva súper compleja con respecto a que tiene estudiantes que son súper cariñosos y que les gustaría abrazarlo, como profe, gracias por esto que está ocurriendo. Y él todo el tiempo, o él lo que está haciendo últimamente, estoy hablando de estudiantes de colegio, como no estando disponible para ese abrazo, porque eso puede implicar muchas complicaciones que hoy día está siendo difícil o sea, se abren muchas conversaciones con respecto a eso, a la figura de autoridad, a cómo, o a mí me pasó, por ejemplo, trabajando con mis estudiantes el año pasado, mis estudiantes de la U, de psicología, de tercer año de psicología, estamos haciendo un curso que implicaba vincularse comunitariamente con niños y niñas, entonces íbamos a una comunidad y construíamos acciones comunitarias con la comunidad, y muchas de las preguntas de los estudiantes tenían que ver con cómo tocamos a los niños y niñas, ¿sí? No, como que no sabían cómo hacerlo. Entonces, no sabían cómo hacerlo por temor a que fuese disruptivo. ¿Cómo no van a saber cómo tocar sin que sea disruptivo? ¿Cómo se da un abrazo sin que eso sea disruptivo? No sé, como que lo encuentro como absurdo, no sé si. Y al mismo tiempo una pregunta muy compleja para ellos, porque no sabían realmente cómo hacerlo, ¿sí? En ese sentido pienso que el tacto puede ser un sentido enfermo. Díganme ustedes si están de acuerdo o no, pero es una hipótesis. Entonces, lo que propone, o sea, lo que proponemos con la Fabi en nuestro texto, y yo ahí escribo, es que este sentido enfermo ha generado una aplasia del tacto. Y eso ha generado una compleja confusión. Nos olvidamos de formas placenteras de tocar, ejerciendo toques transgresores, ¿sí? Valentina Buló, que también ha investigado el tacto, una investigadora que está trabajando en Chile, no me acuerdo si es chilena, que trabaja en la USACH, dice que estamos atravesando por una atrofia táctil afectiva, protagonizada por lo intacto. Entonces ya no nos estamos tocando, lo intacto, ¿sí? Ya, y aquí traigo otra maestra, que es Ligia Clark, que quizás las arteterapeutas la pueden conocer, y Ligia Clark, como para bajar la conversación sobre lo táctil, ¿no? Y sobre lo sensorial, porque Ligia Clark es una artista brasilera que a mediados o sea, que tiene una obra de larga data, pero a mediados de los años 60 orienta su trabajo artístico hacia la experiencia sensorial táctil, y por eso la traigo. Entre otras cosas, su obra es muy compleja, pero hay una hebra de su obra que gira hacia lo sensorial táctil, y específicamente sobre su propuesta de construcción de objetos sensoriais, me imagino que está en portugués, ¿sí? ¿Qué son? Objetos efímeros, manipulables, que son para ella organismos vivientes. Nuevamente tiene que ver con la agencia de la materia, ¿no? Donde en algunas obras, Ligia Clark lo que hace es proponer un objeto para que él o la espectadora lo explore mediante ¿qué? Mediante el tacto, como un medio de conocer la propia interioridad. Creo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando en relación con la epistemología también. La obra de Ligia Clark es siempre un hecho artístico vivo, ¿sí? Le da categoría viviente, que se produce en la experiencia de cada espectador a la que ella, que entra en contacto con ella, con la materialidad, ¿sí? Acá, en esta imagen que ustedes pueden ver, es una obra de Ligia Clark, ¿sí? Que trabajó con elásticos. Eh, y las personas están tocando la obra porque esa es la invitación. Y así como esta obra, existen otras experiencias táctiles que Ligia Clark propone, ¿sí? Y esta es una frase de ella: el trabajo es el acto, tú y él conforman una realidad que será única, total y existencial. No hay separación entre sujeto y objeto, es una aventura cuerpo a cuerpo, una fusión. Creo que es una frase que tiene que ver con lo que estamos conversando en relación a la agencia de la materia y a cómo esa agencia se hace viva por medio del tacto, ¿sí? Entonces, lo que nos convoca, el hacer textil, implica tocar. O sea, esa es una certeza que tenemos y ustedes también tienen esa certeza, implica tocar. ¿Cuál es el lugar del tacto en lo textil? ¿Cómo toca el textil? ¿Sí? Y aquí dos frases que pueden responder o dan cuenta de eso. En el hacer textil, ¿qué es lo que se toca? Se toca el instrumento, que podríamos decir la herramienta, podríamos decir el arma, como dijo la Ita la semana pasada, la aguja, el palillo, la rueca, el uso, el telar, se toca el instrumento, ¿sí? Se toca la materialidad, la tela, el hilo, la fibra, se toca la obra, el artefacto, el tejido, el bordado, pero también se tocan las pieles, las membranas. Hay un encuentro entre membranas, membrana piel y membrana tela. Se produce contacto entre cuerpo humano, cuerpo textil y cuerpo de cuerpos entramados, ¿sí? Y Tané Pérez Busto, nuevamente traemos
a la Tania, que nos hace tanto sentido, en el hacer textil, el saber lo tiene el tacto, es un saber hacer, dice Tania. Nosotras, yo digo, un saber somático, entonces, diría Ligia Clark, ¿sí? Otras certezas, y aquí voy tomando a distintas autoras, Soto, Bennett, Pérez Busto, los objetos textiles se vuelven materias informadas, no dice Soto. Adquieren agencia, vitalidad y vibración, dice Jane Bennett. Producen y sostienen el conocimiento. Son actantes, ¿sí? Actantes. Tienen presencia, propuesta espacial, cromática, evocativa, afectiva y táctil, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿y si imaginamos que la práctica textil es una pista para superar el olvido del tacto y la plasia táctil y lo intacto que decía Bullo? Y si los textiles, por tanto, nos están invitando a recordar otras formas de tocar, mi abuelo, ¿no? Tocando así, cariñosamente, ¿sí? Los haceres textiles nos permiten imaginar, entonces, otras poéticas y políticas de lo táctil. Esa es mi propuesta. ¿Será que los quehaceres textiles nos permiten imaginar otras poéticas y políticas de lo táctil? ¿Levantar otros imaginarios y volver al cuerpo? ¿Será que el hacer textil nos permite imaginar otras formas de tocar, de tocarnos? Y aquí traigo a Jane Bennett, traigo a tres. Traigo a Jane Bennett, traigo a Andrea Soto y traigo a Elvira Espejo que ustedes leyeron. Jane Bennett tiene un libro muy bonito que se llama Materia Vibrante, que es un libro antiguo, pero el año pasado fue Caja Negra, lo tradujo a español, el 2022, hace 2 años, y es un libro muy interesante porque habla de distintas experiencias de actancia de distintas materias, incluso de la comida, de la basura, súper bueno el libro, pero hace harta referencia a lo textil también, ¿sí? Ahí hay una foto de Jane Bennett. eh, Jane Bennett murió hace poquito tiempo, es británica, y lo que ella hace con la idea de que, o sea, lo que ella nos propone es que la materia tiene una potencia vibrátil, y ahí hace link con con lo que escribe Ligia Clark con respecto a que existe un cuerpo vibrátil, ¿sí? Somos cuerpos vibrátiles, tenemos vibraciones, ¿sí? Estamos en movimiento. Ella dice que la materia también es vibrátil. Entonces ella le pone el concepto de materia vibrante, ¿sí? Lo que es bonito porque da cuenta de su potencia viviente, creo yo. Reconocer que la materia es vibrante implica cuestionar la idea de la materia como algo pasivo, rudo, bruto, inerte, para comprenderlo como materia vibrante con vitalidad y agencia. ¿Sobre qué? Su propia trayectoria, sus propias inclinaciones y sus propias tendencias. Estoy pensando en la tela como materia, ¿sí? También podemos pensar en otras materialidades. Comprender la materia como actante permite reconocer que es capaz de hacer cosas, de producir efectos, alterar el curso de los acontecimientos, ¿sí? Y ahí cita ella a Latour, Bruno Latour. ¿Será? ¿Será así? ¿Será que la tela puede incluso alterar el curso de los acontecimientos? ¿Será que si regalamos un textil a alguien puede alterar el curso de los acontecimientos? ¿Será que el textil nos altera a nosotros, nos altera también a nosotras y produce efectos y afectos en nosotras? De hecho, a mí me pasó muy loco que el otro día estaba triste y tenía una pena y no podía sacarla, como que estaba muy en el afuera, y de repente me puse a bordar un bordado que tenía guardado hace mucho rato, y me pasó que me puse a llorar, po. Como que, entonces yo digo, hay algo de ese movimiento, lo sabemos, ¿no? Hay algo de ese movimiento textil, de ese encuentro que ocurre con la tela, con la materia tela, que altera, por supuesto, que mi propio cuerpo, ¿no? Altera incluso el latido de mi corazón, el ritmo del latido de mi corazón y del ritmo respiratorio. ¿Será la tela? ¿Será la tela la que está alterando en tanta materia viva? ¿O me estoy pasando el rollo? ¿O me estoy pasando el rollo? Ustedes me dirán si estoy alucinando. Otra que conocí hace muy poquito tiempo es una chilena que vive en Barcelona, historiadora del arte, filósofa de Valpo, que se llama Andrea Soto, que me gustó mucho su texto Imaginación Material, que lo vamos a trabajar en esta clase y en la otra. Y ella no habla específicamente del textil o todo sobre el textil, sino que habla nuevamente sobre la materia, tomando un poco lo que dice Jane Bennett y toda esa corriente con Latour y qué sé yo, pero ella me da la impresión de que lo actualiza. Es un libro del 2022 y dice que hay una posibilidad, que lo material nos permitiría también imaginar
y promover la imaginación. La próxima clase que yo voy a hacer va a tener que ver específicamente con eso, con la potencia imaginativa, ¿sí? Una cuestión interesante de entender lo material como un cuerpo con agencia es que nos permite, y esto me parece muy feminista, tomar distancia de la comprensión de la materia como inerte, que necesita que otro lo organice, porque en el fondo la materia empieza a tener vitalidad, como dice Jane Bennett, ¿sí? Em, y lo que trae Andrea Soto también, que me parece interesante, que no lo dice Bennett, es que este encuentro con esta otra materia vibrante eh, nos afecta, desde lo afectivo, digo. Este ejemplo que yo les compartía de lo emotivo, de mi experiencia de haberme puesto a llorar mientras bordaba, haberme conectado con mi propia experiencia, tiene que ver con que no solamente estamos tocando dos cuerpos y un encuentro ahí con esa agencia, sino que eso afecta, genera afecto, afectividad. Tiene que ver con lo que hemos conversado también con la Fabi en relación al giro afectivo, ¿no? Em, y la otra que me parece una grande, que la conocí hace poco, o sea, la conozco hace años, pero Elvira Espejo hace poco saca este libro de La crianza mutua de las artes, que yo se los mandé, que es un libro para mirarlo y volver a mirarlo. Eh, Ella es muy bonito porque me da la impresión de que Jane Bennett lo piensa del norte global, Andrea Soto lo piensa desde nuestro país, pero muy occidental, como cualquiera de nosotras, o no sé, al menos como yo, pero Elvira Espejo lo piensa desde lo andino, ¿sí? Desde su pertenencia indígena, desde la vinculación con su comunidad. Entonces son distintas también miradas en esta idea de la construcción de lo epistemológico, ¿no? Y Elvira Espejo, dos frases de ella, que están más o menos literales acá, es que comprende la materialidad, nuevamente, igual que Jane Bennett y que Andrea Soto, como materias vivas, y ella avanza, creo yo que es un avance, hacia decir que la razón y la sensibilidad no se separan. En el fondo que cuando estamos hablando de la crianza mutua, en este caso de las artes, como ustedes lo pudieron ver en el libro, eh, ella hace una crítica, creo yo, a la forma en cómo se produce conocimiento, lo que estamos hablando hoy día, insiste en que históricamente el conocimiento se produjo desde la razón y Elvira Espejo dice que eso no se puede separar de lo sensible, ¿sí? Y nosotras como textileras lo sabemos. La razón y la sensibilidad están muy conectadas y ella dice existe un término en Aymara para eso, ¿sí? En Aymara, pero también en quechua, que significa crianza mutua. Y dice ella que la crianza mutua genera una conectividad bien grande, por ejemplo, con las materias primas. Y aquí trae lo material de nuevo, ¿no? Sin las materias primas el arte no existe, dice ella. Las fibras, y esta parte es muy linda, alimenta la sensorialidad de los dedos, la sensibilidad de tu cuerpo está interactuando con la materia, es por la yema de los dedos que tú distingues las texturas y a través de eso el cuerpo se alimenta, dice Elvira Espejo, ¿sí? Este encuentro se sostiene de la crianza mutua de las cosas, o Yanak Hakichaña, lazos humanos y materiales que se afectan desde la complementariedad de las acciones. Avanza hacia la interdependencia en este gesto de la crianza mutua de las artes. O sea, eh, para hacer la obra, yo necesito criar, desde la crianza, ¿no? Criar el hilo, criar la oveja que va a permitir ser hilado, quizás la Ita tiene mucha experiencia de eso, yo sé, hilando, quizás algunos de ustedes también. Pero yo también soy criada en ese gesto. Hay un gesto de crianza mutua, ¿sí? Para ir terminando con esta parte, ¿sí? Les hago la pregunta a ustedes también, a ver ya, pero ¿de qué va todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante reivindicar la vitalidad de la materia? ¿Por qué es tan importante reivindicar en el fondo la agencia de la materia? ¿Que la materia tiene estancia? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Y aquí traté de ordenar, traté de ordenar la respuesta en cuatro dimensiones. Primero, porque la imagen de la materia muerta, ¿sí? La materia como un organismo muerto, que no tiene actancia, alimenta la soberbia humana y esas fantasías nuestras de conquista y consumo que está destruyendo la Tierra, básicamente. Esto lo dice Jane Bennett. Impidiéndonos reconocer, ver, escuchar, oler, saborear, sentir una gama amplia de los poderes no humanos que circulan alrededor nuestro y el interior de los cuerpos humanos incluso. O sea, no todo está dependiendo de nosotras. Como una crítica al antropocentrismo de nuevo, ¿no? Como hay que salir de ese lugar. Otro elemento importante es que parece que al reconocer que la materia tiene vitalidad, nos permite entender que los cuerpos son parientes. Eso también es Jane Bennett. Están inextricablemente inmersos en una densa red de relaciones. Dañar un tramo de la red bien puede significar dañarse a una misma. ¿Sí? Estamos interconectados también con las materialidades.
Otro elemento importante es porque reivindicar la vitalidad de la materia nos permitiría tratar a los no humanos, animales, plantas, la tierra incluso, los artefactos, de manera más cuidadosa, más estratégica y más ecológica, ¿sí? Y además, porque nos permitiría sostener el compromiso metodológico de evitar el antropocentrismo. Y aquí lo que yo les vengo diciendo todo el tiempo, ¿no? Como, ¿cómo lo hacemos para sortear esta adicción que tenemos al antropocéntrico, que no lo hemos superado y que hoy día nos está llevando al borde de, o sea, a la crisis, una crisis civilizatoria? Entonces, ¿cómo configurar relaciones no antropocéntricas, libres de antropocentrismo, con aquello más que humano en el marco de nuestras investigaciones o de nuestras creaciones? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos para sortear el antropocentrismo? Como un poco lo que decía eh, una de ustedes, ¿quién fue? Una de las clases pasadas, en relación al pensamiento sobre los pliegues. Creo que lo dijo... eh, no me acuerdo qué le dijo. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, quiero que esa sea la pregunta para el siguiente momento de nuestra clase. ¿Cómo lo hacemos para sortear esta adicción que tenemos al antropocentrismo y la realidad? ¿Sí? Eh, eso. Lo quiero dejar hasta aquí y a la vuelta del break de 10 minutos lo seguimos conversando. ¿Sí? Entonces tenemos 10 minutos y a las 19, no, 15 minutos, ¿cuánto pensé? 15, a las 7:30 volvemos. ¿Sí? 7:30 estamos de vuelta. Quizás Fabi se le puede poner stop o... no va a dejar de grabar porque le da miedo que se pierda ya. Bueno, ok, buena idea. No se pierde, se pone pausa y ahí se retoma. Tienes stop y tienes pausa, puedes poner pausa. Ya, tú dices que le ponga pausa nomás, que estamos tan... Sí, le pones pausa y no hay ningún problema. Y todos te recordamos cuando volvamos que vuelvas a ponerle play para seguir grabando. No se pierde nada y así no queda estos 15 minutos sin materia, así sin nada. Ya, me voy a arriesgar, conste. Sí, con el stop es diferente porque ahí se guarda y todo, pero en esto no, te queda como una sola grabación. Ya, vale, me arriesgaré. Bacán. ¿Qué les parece esta propuesta, estos cruces, estas ideas o estos pensamientos, sentir, experiencias? Me gustaría escucharles cómo les llega, si es que tienen algún comentario. Susana. Belén. Sí, mira, me pasan varias cosas. Primero, lo que hacías tú, que decía tu tata, ¿no? De pasar la mano. Yo creo que las que estamos en este mundo de los textiles y que nos encantan las telas, ir a las tiendas de tela, de hilos, etcétera, Sí, pues. pasa que uno como que lo hace ya mecánico. Sí. Me hizo mucho sentido lo que tú explicaste porque es verdad eso, de pasar la mano por ciertas telas y ver la textura y pareciera que la yema de los dedos te dicen, esta es la textura que quiero, esta es la que hoy voy a comprar, esta es la que requiere para tal cosa, ¿no? Tal objeto. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que por mi oficio, por mi profesión, ¿no? Educadora diferencial, me tocó trabajar mucho tiempo con personas no videntes, jóvenes. Y eso te enseña a que el tacto es todo. Desde aprender a leer en braille, a escribir y pasar la yema de los dedos sobre eso tan pequeñito, y que son letras que ellos van entendiendo y se van comunicando, pero también el enseñarles a ellos a tocar para que conozcan a través del tacto
las diferentes texturas, el calor, el frío. Susan, Ujú. es que las compañeras están diciendo que no se te escucha muy bien, que parece que tu micrófono tiene no sé si es tu audífono, tiene un pequeño pitito. A ver. Ahí está bien, ahí. No, ahí no. No, ahora no. No se escucha nada ahora. No, no se escucha. Ahí se escucha el pito. Y si te sacas el audífono, Espérate, voy a ver si puedo sacarlo. Y audífono, espérate. ahí está impecable. Ahí está impecable. Ahí sí, ok, ya. Ahora sí, bacán. Pues yo te escucho Estamos súper bien, locas con pero el pitito. ok, no Ahora sé si sí. puede ser, Quizás el eh, audífono tenía algún puede ser que esté mi problemilla. audífono medio fallando, Pero ahora te sí. escucho súper bien. Las compañeras Ya, igual, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. sí, ya, súper. Después me pongo los audífonos. Lo que te decía era que por la profesión que yo tengo, ¿no? Tenía que enseñar a estos jóvenes, a estas chicas, a aprender a ver con los dedos. Muchos de ellos llegaron a los talleres sin saber nada. Lo único que yo creo que un poco frustración con la que me quedé es que si bien ellos aprendieron el braille, que era muy importante para poder comunicarse con todos nosotros, tocar las distintas telas, todas las texturas que se les iban pasando para que lograran eh, eh, crear cosas, ¿no? A través de los talleres laborales, que era lo que yo trabajaba. Me pasa que nunca pudieron bordar, no pudieron, desde como de la perspectiva de uno, ¿no? Como profesional en esa área, o sea, cómo le enseñas a tomar, sabían tomar una aguja, sabían entrar y salir de una tela, pero crear algo que, aunque fuera libre, no lo lograron hacer nunca porque la frustración era mucho de ellas y me la traspasaban a mí. O sea, si no veo cómo me haces que haga algo. Entonces yo decía, bordado libre, ocupa, toma los hilos que quieras, si los hilos te hablan, vas cambiando de colores en la medida en que tú sientas que quieres cambiar. No va a pasar nada, nadie se va a enojar, estamos todos bien. Pero su frustración era porque, claro, ¿qué están haciendo las otras chicas? No, están, no sé, bordando una palabra. Ah, pero yo también quiero bordar una palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, pero todo me resonó eso, ¿no? Que la importancia y cómo hemos perdido que el tacto nos haga hablar, nos hable, nos diga cosas. Yo cada vez que tomo una tela para empezar nuevo bordado, a mí los hilos me hablan mucho. Si yo tengo la yema de los dedos, porque he estado jardineando y se me ponen ásperas con la tierra, los hilos inmediatamente me rechazan, se me enredan y la tela también la pasas a llevar y el roce te queda ahí cruzado. Y es súper interesante descubrirlo ahora cuando tú lo hablaste. Qué bueno. Porque yo decía, qué lata. Bueno, eso es. Hablaron las telas, hablaron los hilos a través del roce de mi yema, el tacto. Eso. Harta cosa que desafiante lo que tú comentas con respecto a lo de lo no vidente, ¿no? Sí. Como, o sea, para mí es como una interrogante. No sabría qué aportar en ese sentido, pero encuentro que hay mucha sabiduría, hay mucho conocimiento también ahí. Yo tuve un masajista que era persona no vidente y para mí fue un mundo muy interesante descubrir cómo él se vinculaba con mi cuerpo, en tanto cuerpo masajeado, ¿sí? Y era muy bacán tener que dialogar desde no sé, la indicación, ¿no? Con Y lo con las otro, personas. Sí. mire, lo otro para cerrar mi tema, ¿no? Pasa que las personas no videntes, los ciegos, ¿no? Que andan en la calle,
ellos funcionan con el tocar, con el abrazo. Ellos saben cuando una persona los rechaza o no, porque funcionan de piel. Y ocurre que a los que somos profesores, ¿no? de profesión, hace ya varios años, a raíz de situaciones de abuso y de mantener ciertas distancias con los estudiantes, simplemente se nos prohibió el acercamiento, lo que tú decías en alguna parte, ¿no? Que tu amigo profesor también te lo contaba. Es súper complicado porque a veces los chicos quieren un abrazo, los niños sobre todo, más básica, incluso los de la media, pero no, ahora no se puede. Tienes que mantener una distancia muy grande, muy larga con ellos, porque puede pasar cualquier cosa, o hacia ti o de ti hacia ellos, ¿no? Entonces al final uno aprendió y la pandemia nos provocó este aumento de desastre. O sea, dejamos de abrazarnos con los otros, con los más cercanos, de tocarnos. Está complicado el tema. Y no sabemos cuáles van a ser las repercusiones con toda esa generación de niños que nacieron en pandemia, que no fueron tocados solamente por sus cuidadores durante mucho rato, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a pasar con esa experiencia de intacto, como decía Sí, de Bulo? intacto. De intacto, sí. Sí. Súper, muchas gracias, Susan. Gracias. Gracias. Vale, para esta segunda patita de la clase, las quiero invitar a que podamos dialogar así como la primera clase que yo compartí con ustedes, hablamos del pliegue. Hoy día quisiera traer la idea metafórica y concreta también, como en ese doble juego, de la membrana, ¿sí? De ser membrana, ¿sí? En esta invitación a pensar a través de la piel para conocerme de otros modos. Tocar, parece que hay un diálogo entre tocar y conocer. ¿Qué son las membranas? Podríamos decir que las membranas son estructuras que dan límite, protegen, separan, pero al mismo tiempo dejan ver y traslucir. Permiten que algunas cosas pasen, pero detienen otras y se dejan dar. Poseen una permeabilidad selectiva, una intercambiabilidad entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. Un desprenderse de sí, diría Durán en Soto, para abrirse a su posibilidad futura. ¿Sí? Desprenderse de sí para abrirse a una posibilidad futura, existiendo paralelamente una alteración del objeto tocado, pero también de quien toca, ¿sí? Hay una interdependencia. Entonces, así como hablamos hace unas clases atrás que el pliegue era una condición común entre el ser cuerpo-tela y el ser cuerpo humano, la membrana también creo que comparte esa cualidad del pliegue. La membrana es una mecánica, es una característica, es una estructura, no una mecánica, una estructura que compartimos también con la tela. En tanto nuestra piel es una membrana y la tela también la podríamos entender desde ese lugar, ¿sí? Entonces, agarrándome de lo que dice Susan en sus palabras, cuando ella dice los hilos los hilos me hablan, lo que me gustaría ahora, tomando el texto de Blanca Cayén con Tania Pérez Bustos, que decían entrevistar a objetos, yo les pedí para la clase de hoy que trajeran algún textil que pudiese ser entrevistado. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es que podamos preguntarle al textil, entrevistar al textil en tanto pregunta, ¿cómo va esto, no? ¿Cómo va esto de tocar en tanto membrana? ¿Cómo va esto de ser tela que toca? ¿Qué significa para ella ser tela que toca? ¿Cómo se hace? ¿Qué significa? ¿De qué se trata conocer desde ese lugar? Entonces, para eso no vamos a hablar nosotras, vamos a hablar nosotras, pero vamos a hablar a partir de lo que pensamos que nos está respondiendo a nuestros objetos textiles. Les vamos a dar vitalidad. No sé si me explico. ¿Sí me explico? Vale. Para eso vamos a trabajar en parejas. O sea, voy a hacer parejas aleatorias y vamos a tener 10 minutos, o quizás muy poco, 15 minutos, hasta las 8, ¿sí? Para que puedan entrevistarse mutuamente. En el fondo, por ejemplo, si me toca con la Fabi, yo voy a entrevistar a su objeto, la Fabi me lo va a presentar, yo voy a entrevistar a su objeto, le voy a hacer preguntas y la Fabi va a ser la que me va a responder. Preguntas que me permitan conocer a ese objeto en tanto la forma en cómo ese objeto conoce, todo lo que hemos conversado hoy día, lo que hemos conversado hoy día y todas las clases, ¿no?
en relación con la memoria, en relación con la plasticidad, en relación con lo táctil, en relación con el habitar que hablamos también la semana pasada. Eh, eso. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos. Entonces, vamos a hacer parejas. Y no sé si ustedes tienen experiencia con el Zoom, pero en el fondo les va a aparecer una pantallita y tienen que aceptar. Y ahí van a entrar a una sala pequeña con sus compañeras y va a haber un momento en el que yo las voy a traer de vuelta. Eso. Ahí se supone que ya están invitadas a trabajar en pareja. No sé, no, bueno, Fabi, no sé si nos van contando por dupla o libre, como ustedes quieran. Abro la palabra. Abro la palabra. ¿Quién quisiera empezar? Sobre el ejercicio mismo, sobre el trabajar con la compañera en dupla. Digo yo, para ahorrarnos esta espera innecesaria. Yo quisiera escuchar a Yarela. Eh, a ver, yo creo que trabajé con Lola, estaba buscándole. Bueno, nosotras como conversamos, compartimos un poco de intercambio de experiencia. Ella me contaba de un bordado colectivo que tienen, son de tercera edad, de Caldera. Y yo por mi lado le contaba un poco lo que era el textil de tejido mapuche, la verdad, porque no bordo, pero sí por lo menos estoy vinculada con ese tipo de textil. Y lo que conversamos al acuerdo que al final se transforma todo lo que hacemos, decisiones, conversaciones, o todo el transcurso al final siempre va a ir llegando a lo colectivo, pero también conversamos un poco del tema de esta eh, eh, doble dualidad, valga la redundancia, que se provoca como visiblemente como del reconocimiento un poco del capitalismo, pero de un textil que puede ser colectivo, que también lo puede trabajar una bordadora o una tejedora, también tiene como este reconocimiento, esta particularidad que es individual, pero que dentro de la misma comunidad que lo percibe puede identificar ese reconocimiento de la autoría, tanto de esa tejedora o de esa bordadora. Pero no necesariamente quiere decir que esté como formalmente reconocido. Mm, No sé si me doy a entender como que esa doble conexión, pero y claramente cuando ya vas a hacer una forma colectiva, pasa a segundo plano lo que es el trabajo individual. mm. Lola, quisiera saber lo que decía Yarela en ese grupo en el que estuvieron, sobre la entrevista, sobre el ser membrana, sobre la agencia de los materiales. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Ya, nos fuimos en una ola. me encanta. Para eso estamos. Nos fuimos en una ola porque yo en realidad señalo que cuando se trabaja en forma colectiva y comunitaria, que es lo que el modelo no quiere, este modelo neoliberal obviamente que no quiere, por eso que nos desarma y nos fragmenta y nos aísla, porque no quiere eso, no quiere, eso lo asocian con la economía doméstica, comunista, de los inicios de siglos, etcétera. Bueno, entonces acá el trabajo colectivo, cuando hay un sentido comunitario, pasa a un segundo plano la autoría de cada cual, sino que todos sabemos que es parte de un todo. Mm, Y eso es lo que llena el corazón, en el fondo. O sea, yo no necesito poner mi Lola en los escritos. Sí, para muchas es mucho más importante sí, po, esa visibilización, pero cuando hay un sentido comunitario, eso no queda segundo plano. invisibilizado, sino que trasciende el sentido comunitario. A eso Mm, me refiero, que lo hablamos. Y en relación a ser membrana, bueno, mm, es lo mismo que yo pensaba la otra vez, que somos membranas, somos pliegue, y la tela es otra membrana, y ambas son territorios mm, que se van solapando, que dialogan, que conversan, que se comunican. Y la volada que hablábamos es que en realidad uno tiene ahí una pieza textil, en la técnica que sea, y yo siento que de repente, sí, eso que tú decías de como de la ropa, que te habla, que hay un estado de ánimo, yo he leído algo de eso que es una cosa bien extraña,
lo que te produce vestirte de un color, porque tu ser interno te pide un color, y con eso vibras bien. Eso no está archi demostrado, pero se sabe que hay algo de eso. Cuando Ya. tú te vistes como te vistes, cuando eliges los colores que eliges, es un estado emocional. O sea, yo elijo colores fuertes y vívidos por algo, o elijo colores opacos por algo. Entonces yo siento que igual hay un diálogo con la tela, hay un diálogo con la pieza. Yo tengo ahí el bordado colectivo que lo tengo que llevar mañana, y ya lo estamos enmarcando mañana, entonces estoy dándole los toques finales, y de repente estoy súper, me mire como que la tela me habla, como que la pieza me habla, y dejo todo y me siento a bordar, Mm, aunque sean 5 minutos, mm, y después la dejo. Y así es como que la tela en realidad te mm, habla, mm, termíname, avanza, mm. elige este color, uno elige los colores por algo. Entonces, eso es súper loco. Y también Yarela decía que sí, que a veces igual ella la Coincidía. pieza la estaba mirando y le hablaba, y como que se sienta al telar, Mm. un poquito eso. Como lo que dice Elvira Espejo de la crianza mutua. Claro, y el tema de la crianza mutua también, yo me fui a la arpillera, porque acá tengo el ojo de la violeta, y me fui a la arpillera de nuevo por el tema que hablé la otra vez de la fibra, del origen de la planta. Y ella, como es de telar, yo le decía, bueno, el cuidado en las comunidades mapuche, por ejemplo, y otras comunidades de etnia, también es cuidar al animal, es darle alimento, cuidarlo, etcétera. O sea, tiene toda una cosmogonía, una cosmovisión linda. No es Mm. solo hacerlo por hacer, Claro, eso. súper, súper. Gracias, Lola. De ¿Alguien, nada. a alguien le pasó, alguna dupla le pasó que entrevistaron al textil de la otra? Así como hacerle preguntas. Carmen dice que sí, Claudia, Susan, ¿quién Nos- quisiera compartir? Nosotras con Ah, la Susana. Ale. Ya, bacán. Ale, ¿quieres Perdón. compartir? No, me gustaría decirle a Susan, quisiera compartir algunas cosas como, ¿Te sentís mal? me siento como las Como el pelotas. hoyo. Ya. No, Susan, estoy ¿querés? así súper mal. Entonces, si la Pucha. Susan pudiese compartir algo, porque Ya. yo fui la entrevistadora y lo gocé mucho, pero no sé cómo fue para ella. Un poco el escuchar a su tela hablar y las cosas que le compartió me parecieron Ah, maravillosas. a ver, ¿qué? Cuenten, cuenten. Em, Pasa que la Ale, súper buena entrevistadora, y entonces partió haciendo la pregunta, ¿no? Así como, Tela, ¿cómo te sientes? Y le respondió la Susan, no la Tela. Entonces la Ale volvió para atrás y dijo, no, Tela, tú quiero que la Tela me hable. Entonces fue súper simpático porque la verdad es que me transformé en la Tela y fue mágico porque la Tela habló, la verdad, cosas em, que tienen que ver con cómo me ven, ¿no? Como esto de que lo dije antes, ¿no? De cuando hay momentos en que yo tomo una tela y tengo las yemas, están ásperas, están con dolor, yo tengo, bueno, fibromialgia. Entonces hay días en que los dolores de las manos son tremendos y yo me obligo a seguir bordando porque es algo que estoy haciendo, tengo que entregar o quiero vender, en fin. Y las telas y los hilos se encargan de decir no y no. Entonces es como, entonces la entrevistadora hacía la pregunta y la tela le empezó a responder del autocuidado, de lo importante de que ellas me quieren, las telas me quieren, porque además las elijo y ellas me hablan cuando me sonríen, me hacen un guiño, eh, se encargan de decir, hoy día me toca a mí, los hilos también, ¿no? Y fue bonito, fue emotivo, me hace mucho ruido. eh, y bueno, si mis telas, que yo las elijo además cada vez que voy a comprar telas, eh, y las elijo para algún proyecto que tengo en mente. Y bueno, esta tela en particular, le contó a la Ale que ella fue elegida para el proyecto final. Entonces le pidió la calma. Mm, Le pidió a Susan la calma de que no pasa nada si el proyecto no se termina
en su totalidad, que no se ponga nerviosa porque el estrés le hace mal. Fue una locura, pero fue una locura muy bonita. Y además me salí, ¿no? Me salí de esto, ¿no? Esta Susan que está siempre autoexigiéndose y que tiene un poco la cagada con su enfermedad, ¿no? Como que se le vino todo al piso, pero ahí dándole, manteniéndola activa igual porque los hilos y las telas me mantienen súper viva. Y eso, no sé, Ale, no me acuerdo. A mí me parece... Le puso apellido, ¿no? También tienen Sí, apellido ella, sí. me debo confesar, yo soy psicóloga, estudié psicología y soy terapeuta narrativa. Desde ahí yo me paro para entender la vida y el mundo y las cosas. Entonces, me pasaron cosas, como dos cosas. Por una parte es como, amo mucho esta weá, así como, amo ser terapeuta narrativa, amo Lo la confirmo. psicología narrativa. Qué hermosa las posibilidades de preguntas que habla. Fue como, hablemos con la tela. Entonces, claro, en un momento la Susan me iba a empezar a responder como, bueno, yo las escojo. Fue como, no, pero no te estoy hablando a ti, estoy hablando con ella. Y ahí ya me mandaron a entrevistarlo a mí. Entonces, y ahí como mi primera pregunta fue como, ¿cómo te sientes al estar sostenidas por las manos que te están sosteniendo? Como, ¿cómo se sienten esas manos? Traté de explorar como la disposición de esa tela, cómo te sentiste al ser escogida, con qué disposición te encuentras hacia Susana. Entonces habló de la colaboración, habló del cuidado, y en un momento habló de la felicidad, de preguntarle por qué para ella era importante la felicidad en los proyectos, y me cuenta que ella aprendió esa felicidad de la Susan, que la felicidad tenía que ver con el disfrute, que tenía que ver con poner el cuerpo, que tenía que ver con involucrarse en el proceso. Le pregunté que cómo, que al sentirse escogida para este proyecto, porque me cuenta que la Susan le contó eso, en qué disposición ella se ponía, si eso la ponía más suave, si la tensaba, desde dónde llegaba a ese encuentro. Ahí exploramos Todo después. eso en 15 minutos. Ah, Sí, sí. el training de la terapia. Full, no. Fue una muy buena conversadora. Ay, qué bonito. Y después Qué llegamos a eso, bonito. y después al final le pedí si me podía compartir un consejo que ella le quisiera dar a la Susan para este proceso que van a hacer juntas de este proyecto tan importante, y ella habló de eso, de que no se pusiera, ay, es que ahí partió, y ahí es muy bonito, pienso en la terapéutica también, porque como la distinción de dos tipos de nervios, porque la tela estaba nerviosa de haber sido escogida, pero esos nervios respondían a lo valioso e importante que ella sentía que haya sido escogida para participar de esto. Entonces era un nervio que daba cuenta de su compromiso y de su deseo de colaborar. Pero después, en el consejo, habló de que ella no quería que la Susana se pusiera nerviosa, y era este nervio por el error, por la perfección, de tener que rendir bajo una cierta mirada. Entonces, hablamos un poco ahí del cuidado, de cómo ella aprendió esos cuidados. Ella sabía de esta enfermedad de la Susana, entonces le importaba que la Susana lo pudiera disfrutar, y al final puso un nombre a este consejo como que tenía que ver con los cuidados, con la felicidad, con el disfrute, y le puso un consejo de la calma, la sutileza y las mariposas. Ese era el título como de su Es consejo. que estoy como pensando mucho en la idea de la epistemología feminista como esta invitación a conocer, entre paréntesis, conocerme, como esta invitación a generar conocimiento situado. Como lo que ustedes están diciendo ahora, develar en su lugar de enunciación, desde lo más íntimo y afectivo, ¿no? Sí, po. Y eso es la epistemología feminista, y eso, entonces, obvio que el textil se pone a disposición de esa forma de conocer. Claro, es como la Judith que habló, que fui el fin de semana, alcancé a ver Ah, un ya, rato de Judith, y ella hablaba de eso, pues ya. de la genealogía, em, como de la experiencia, de interrogar nuestra propia experiencia constantemente. ¿Cachai? Entonces la tela tiene una experiencia, pues hay un saber Sí, sobre po. la vida, sobre las manos que la tocan, sobre cómo eso la dispone a las cosas. Entonces me pareció precioso, como, Alucinante. ¡oh, qué entretenido! Así como digo, yo pienso que me gusta la textil, pero es como, amo también como preguntar, pues amo usar la curiosidad desde ese lugar que permite conocer desde otras formas Sí, también. po, otra forma. Muy bonito. Ya. Muchas Qué gracias. bueno, gracias Me por revitalizó. compartirlo. Qué Gracias, Ale. hermoso. Gracias, Qué Susana. Gracias, hermosura. Belén. Qué bonito. Una dupla más.
que quisiera compartir. ¿Cómo les fue? Una dupla más. Salgan del silencio. Transformar el silencio en lenguaje y acción. Es el texto de la próxima. Es mi texto favorito de Audre Lorde. Hermoso. Es mi favorito de la Sí, vida. sí, es hermoso ese texto. Silencio no te salvará. Salgan. ¿Quién quiere hablar? ¿O digo yo? Yo Ah, quiero la invitar a Ale. la Sandra, porque Sandra. como yo estuve con la Sandra y Ah, como no bacán. la Ya. conoce así, ahora Compartan. la conozco un poco más. Pero Sandra. como su primera Bacán. sesión, quizás. Sí, Sandra, te queremos escuchar. A ver, yo le manifestaba a mi compañera el temor porque es mi primera clase, estoy como súper desenchufada en muchas cosas y bueno, ella me ayudó muchísimo, ella hizo la entrevista, así que ella tiene la información. Cuéntanos un poco sobre ti, Sandra, para conocerte. ¿Dónde estás y cuál es tu diálogo con el textil? Mira, yo soy educadora diferencial, pero actualmente no ejerzo, pero siempre he estado ligada a las manualidades de todo tipo. Autodidacta, ya, pero trato de tomar cursitos por ahí que aparecen por aquí y por allá, pero le contaba una experiencia que, digamos que esto se activó muchísimo durante las cuarentenas, porque yo siempre tengo material en mi casa, entonces con mis hijas utilizamos y empezamos a hacer 1000 cosas. Y le mostré un trabajo que hice y que donde quedó plasmada toda esa digamos, incertidumbre, preocupación, esa, ese miedo a qué iba a pasar, ¿ya? Y quedó plasmado en un bordado, ¿ya? Pero fue muy espontáneo, le decía yo a mi compañera, de que iba eligiendo los colores, no hay una forma determinada porque es un bordado libre, pero es lo que digamos, me surgió en ese periodo. Yo no soy buena para bordar, tengo los conocimientos básicos, pero fui transformando hasta las puntadas, las pocas puntadas que sé, las fui transformando. Y le di harta textura y todo eso, y quedó algo bonito, pero no es una forma, es algo, es un todo. Y muchas personas intentaron comprármelo, pero la verdad es que no puedo desprenderme de él. Ya es muy mío, tiene mucho sentimiento, y en general las cosas que yo hago son así, ya, porque empecé con los trajes para mis hijas que siempre bailaron, que la florcita, que la coronita, que el detallito, que todo eso, y hasta hoy día, porque ellas siguen bailando, ya son grandes, pero siguen bailando. Y también otra experiencia que no alcancé a relatarla completa con la compañera es que cuando se me acabó el material, empecé a cortar las cosas, las sábanas, los jeans viejos, y hice mucha reutilización. Mucha reutilización textil, y me acuerdo de que tomé un taller con una profe que en este minuto no me acuerdo su nombre, pero que ella hace mezcolanza creativa. Y ahí me embalé, pues, y corté un montón de cosas, hasta calcetines, de todo, poleras, jeans, sábana, lo que viniera a mis manos. Y hicimos tantas cosas, que mis hijas me hicieron un emprendimiento para que vendiera todas esas cosas. Y bueno, y vendí muchas cosas. Y actualmente continúo con ese emprendimiento que trato de hacer reutilización textil con bordado, con estampado, pero todo hecho muy, muy manual, muy artesanal. ¿Y sobre la entrevista con la Ale, cómo fue? Bueno, ella me ayudó mucho, ella tiene experiencia en esto y me costó mucho ser de membrana porque me cuesta ponerme de otro lado, digamos, del lado de la membrana, en este caso del textil.
pero ella me iba guiando súper bien, súper amorosa, así que le agradezco mucho. Me costó, pero finalmente habló la tela. Ale, ¿quisiera decir algo? Gracias, Sandra. Sí, que me sentí muy identificada con la Ale, porque la Ale es psicóloga y yo soy terapeuta, así que, y narrativa ella, entonces también es como yo desde la transdisciplinar, así de las artes transdisciplinarias, entonces también voy mezclando y pasa lo mismo, empecé a entrevistarla, entonces la Sandra contestó a la Sandra y le dije lo mismo, es súper interesante, pero ahora que hablé la tela, así como, entonces me sentí muy identificada como esa línea de terapeuta. Y dice que le costó, y claro, es un desafío, pero le salió súper fluido, como que fue la primera vez y desde ahí empezó a hablar la tela y súper interesante también, porque su tela también está enmarcado en un proceso histórico que es pandemia, entonces cuántas cosas van quedando grabadas en esa tela, entonces también feliz de ir conociéndola a través de su membrana, así que súper agradecida y honrada. Gracias, qué bonito. Gracias, me resuena mucho lo que dices, Ale, porque creo que esa era mi intención, ¿no? Como poder darle el giro epistemológico, este giro al que nos invita la epistemología feminista, para realmente tratar de desintegrar el antropocentrismo, ¿no? Y jugar al ser tela en este caso, al reconocerse materia en ese intercambio. Em, y sí, esa era la intención en el fondo, y este como primer gesto, ¿cómo lo seguimos haciendo? Porque creo que la pista a la crítica al antropocentrismo y de la mano al capitalismo y de la mano al patriarcado, creo que es una clave para pensar otros futuros posibles, que es la clase que voy a compartir la próxima vez, la clase número 6. ¿Cómo lo hacemos para sortear la crisis climática, ecológica, civilizatoria por la que estamos atravesando? Y parece que una pista podría ser eh, resolver de alguna manera el encuentro con otras materialidades, salir de ese lugar hegemónico, probar. Por eso creo que este ejercicio apuntaba a eso, ¿no? Como a cuestionar ese lugar de poder, darle voz, en este caso, a una tela que nos conoce caleta, nos conoce un montón. Eso, las invito a que puedan dejar registro en sus bitácoras de cosas que salieron hoy día, de preguntas que les hubiesen gustado, que les hubiesen hecho ustedes a partir de lo que nos contaba la Ale o de lo que nos contaba, bueno, las Ales, y también Sandra y Susan en tanto entrevistadas. ¿Qué preguntas? ¿O qué preguntas me haría a mí misma si fuese tela? ¿O qué me gustaría preguntarle a mi propia tela, a mis propias telas, a mis propios textiles, a mis propias obras? ¿Será que eso podría ser un buen mecanismo? ¿Qué otros mecanismos se nos ocurren para pensar otras posibilidades para hacerle jaque mate al antropocentrismo, al capitalismo, al patriarcado? Así que con eso cierro la clase de hoy, con esas preguntas, con esas búsquedas, y les agradezco. Ojalá que cuando hablaba Susan y Ale sobre esto de que ansiedad, sobre la obra final, no sé, tenemos que hablar con la Fabi, pero me da la impresión de que puede ser que el trabajo final sea la presentación también de una obra en proceso y que demos una fecha extendida, porque en realidad depende de nosotras, una fecha extendida de un mes, por ejemplo, porque conocemos también los ritmos textiles, para que entreguen el trabajo terminado el tiempo que se requiera, ¿no? Que en el fondo la obra que presenten no sea necesariamente la obra terminada. No sé, Fabi, ¿qué pensáis? Sí, está diciendo que sí. Como para que no nos apuremos, pues. ¿Para qué nos apuramos y nos ponemos los tiempos del capitalismo, de la hiperproductividad, si estamos tratando de hacer lo contrario? Sí, eso. ¿Puedo decir Fabi, te doy. algo? Ay, ¿Quién perdón. habló? Ah, dale, dale. Yo como que pensé en en esa investigación de la Tania Pérez Bustos de los objetos inacabados. Ah, también. ¿Cachai? De que hay cosas que se resisten a ser terminadas.
también, pues. Y a mí me ha pasado eso también con algunos proyectos, como que lo partí como avión y después fueron 6 meses en que no pude tomar ni la aguja ni el hilo y estaba ahí, era como, ¡ah! Como no puedo, Me ha como no pasado puedo, igual. no puedo. Y después fue un momento en que mi Mm, cuerpo nuevamente se dispuso, la materialidad nuevamente se dispuso y lo mm, agarré y lo terminé en una sentada. Y también creo que es bonito también como mm, si estamos como invitándonos a salir de esa manera, también mm, que nuestro proyecto registre eso. Como lo encuentro sí, como súper bacán también y que a mm. veces la presentación final va a ser como, no lo pude terminar y aprendí esto del no terminarlo. Claro, ¿Cachai? Como que a mí una vez la Tania, hay en una entrevista que una vez escuché en alguna cuestión de YouTube o Spotify, decía eso, como cuando una mujer se disponía como a tejer una colcha matrimonial y después bueno, nunca la terminaba y decía, claro, que el matrimonio ya no le hacía sentido, la verdad que quería estar divorciada, como que no quería estar ahí y su cuerpo no podía terminar eso, pues, ¿cachai? Y fue Mm, como, hoy era como un acto de revelación, pues también era un gesto súper político, pues, mm, ¿cachai? Como no responder a ese mandato, como mm, revelarse desde ahí hacia su otro. mm, sí, Eso, como sí, bacán, si es que lo encuentro. bacán, bacán. Sí, o sea, me hace todo el sentido. Ale. Que a mí me hace sentido el darnos un tiempo, porque siento que cada clase hay tanta reflexión y tanto que Mm, decantar, y que para hacer algo igual se necesita como un proceso más largo y mm, quizás la reflexión es de la última sesión. Es como que mm, como tener ese tiempo como para juntar todo y para decir, ya, por aquí me quiero ir, mm, y esos tiempos de sentires, ¿no? Que mm, son diferentes. Entonces me mm. hace como congruente Sí, con lo que sí, estamos súper. vivenciando y aprendiendo. Sí, a mí igual me hace sentido. Bueno, Más allá que puede bueno. ser inacabado también, así que También, sí, está todo bien con una eso. propuesta también, sí. Sí, sí, sí. Sobre correr la fecha, que es lo que está escribiendo Carmen en el chat, me parece que sería correr la fecha de presentación, me parece que por los tiempos con la universidad es algo que no se podría, pero podemos presentar algo en proceso y después hacemos una entrega final que la podemos acordar entre todas. No hay problema. Fabi, te doy la palabra. Sí, no, cortito sobre esto mismo, creo que está bueno que lo podamos como decidir en conjunto también entre todas y bueno, un poco también tensionarle un poco la obediencia a la universidad. No creo que pase nada si es que corremos un par de semanas la entrega, eso sería una opción. Y la otra es que aprovecháramos esa clase final sin perderla para hacer algún como ritualcito de cierre de todo el Tipo. proceso, presentar tal vez la obra, iniciática incluso, puede ser una primera puntada, una idea u otras un poquito más avanzadas, cada una a sus propios tiempos, procesos y que también pasen por el cuerpo y ahí ver una fecha alternativa final nosotras, tipo darnos el tiempo que podamos como pensar, que incluso se puede como efectuar por fuera de los tiempos del mismo curso, digamos. Creo que esas cosas igual las podemos conversar Sí. y que está como toda la flexibilidad y la intencionalidad de desobedecer, pero también en colectividad, pues de no imponer nada. Mm. Y que me parece que eso es coherente. Sí, sí, la idea del ritual es algo que con la Fabi venimos también tejiendo hace un rato y nos parece, o sea, de hecho la última sesión la habíamos pensado así, ¿no? Como ritualizar el cierre, como el nudo de este proceso. Así que sí, pues está bonito poder recordar que así queremos cerrar, o al menos cerrar, o al menos cerrar la primera parte. No sabemos lo que va a pasar, cómo se va a transformar esto. Eso. Fabi, lo de la próxima clase. Sí, la próxima clase nos vemos el viernes a la misma hora. Yo les voy a enviar un link de Zoom, que creo que va a ser nuestra plataforma de aquí en más. Crucen los dedos, por si se le ven un recito, prendan una vela de que la grabación ha funcionado. Y si es así, ya superamos todos los obstáculos tecnológicos anteriores. Así que eso, y yo les voy a enviar un correo con los textos si es que todavía hay personas que no pueden ingresar a la plataforma y con la invitación para la actividad práctica que es muy parecida a lo que hicimos hoy, pero no es lo mismo, hay otra indicación textil, pero por supuesto que siempre hay una continuidad, no son ejercicios o pensares aislados, sino concatenados todo el tiempo, así que la invitación para la próxima clase es pensar vida cotidiana, cotidianidades y memorias.
Así que esos son como los grandes conceptos que nos van a encontrar para que pensemos en objetos textiles de nuestra vida cotidiana que nos invitan a recordar y qué gestos textiles nos invitan también en el hecho de materializar memoria. Así que a eso las invito y yo quedo al debe de enviarles los materiales. Eso, estimadas. Qué gusto verlas nuevamente. Ya estamos acostumbradas a vernos toda la semana. Les vamos a mandar un correo con el link de la grabación de esta clase, más los textos de esta clase, de la próxima clase y más el PPT de esta clase. Ese va diciendo, parece, nuestro modo de funcionamiento para las que tienen complicaciones con entrar a la página. También va a estar todo en el campus virtual y ahí la Fabi hizo una estructura súper bonita con capítulos, así que si quieren, o sea, eso igual va a estar, pero va a estar también en sus correos. Eso, nos vemos el viernes. Yo no sé si llego porque voy a estar en Uruguay, esta noche viajo, así que ojalá me pueda conectar desde allá. Y si no, que lo pasen bacán con la Fabi, seguro que va a ser una clase hermosa. Y eso, muchos cariños, ojalá que la Ale Gusto se mejore y que las demás no nos enfermemos. Cariños para todas. Chau, Eso. chau. Chao, Bien. compas. Nos vemos Chao. el viernes. Chao. Chao, chao. Gracias. Fabi, para guardar te va a dar dos opciones. Una es que lo puedes guardar en el computador